Es increíble leer escrituras que son tan familiares para nosotros y descubrir algo nuevo. Qué increíble servicio, el poder escuchar de todas estas voces con fe, el poder cantar juntos, el seguir creciendo como iglesia. Amén. Todo para la gloria de Dios. Y no sé si notaron, pero Jackie está sonriendo cada canción. Y de nuevo, felicidades a Oscar y a Jackie. Le dije a Jackie, Oscar está ahí arriba, cántale una serenata ahí. Pero bueno, por favor abran la Biblia a Lucas capítulo 10, en el versículo 25 al 37. Vamos a leer un pasaje que es muy familiar para muchos de nosotros y globalmente es muy familiar. El reto cuando es algo muy común es de que no le ponemos atención o no descubrimos algo nuevo. Hoy creo que vamos a descubrir posiblemente cosas nuevas sobre un pasaje familiar. Amén. Para los que nos acompañan en Zoom, por favor, abran la Biblia a Lucas capítulo 10, versículo 25. Antes de continuar, quiero recordarles, no sé si saben, pero mañana hay un movimiento dentro de los Estados Unidos. Mañana es un día sin inmigrantes. Le dije a mi esposa, no voy a estar disponible mañana. No voy a limpiar, no voy a hacer nada para que el hogar aprenda lo esencial que somos. Pero en serio, me encantan este tipo de campañas que llaman a la atención a personas que suelen ser menospreciadas o no tan valuadas. Amén. Y por ahí creo que también está conectado este movimiento y ese día con lo que vamos a estudiar hoy. Antes de leer, quiero compartir unas palabras sobre el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es volumen 1 y el volumen 2 es Hechos. Es primera parte, segunda parte. Y hablando de cosas familiares, en veces no vemos los detallitos, ¿no? Entonces, el tener esto en mente, de que Lucas y Hechos es volumen 1, volumen 2, cambia la perspectiva. Todo lo que Jesús hace en el Evangelio de Lucas, la iglesia lo encarna en Hechos, demostrándonos de que ninguna persona individualmente puede hacer lo que Jesús hace, pero la comunidad de Jesús puede fielmente representar lo que hace Jesús. Jesús da de comer, la iglesia da de comer. Jesús ayuda a los menospreciados, la iglesia ayuda a los menospreciados. Entonces, todo lo que hace Jesús en el Evangelio de Lucas, la iglesia lo encarna en comunidad. Amén. Algo también particular en el Evangelio de Lucas, Jesús no hace nada sin ser guiado por el Espíritu Santo. Y la iglesia en Hechos no hace nada sin ser guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, el protagonista principal en Lucas y Hechos es el Espíritu Santo. Lucas toma parte de lo que ha escrito Marcos, el Evangelio de Marcos, pero Lucas le añade más detalles. Lucas incluye una narrativa de la infancia. Marcos no la tiene. Y al final, Lucas incluye la ascensión de Jesús. Marcos no la tiene. Marcos nos dice que Jesús va hacia Jerusalén cuando decide ir y llega casi inmediatamente. Pero en Lucas, el viaje de Galilea a Jerusalén es del capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19,
versículo 28. 10 capítulos que nos demuestran lo que hace Jesús durante ese recorrido hacia Jerusalén. Lo que Marcos nos dice brevemente, Lucas como un tipo de acordeón, este es un acordeón, si no sabían, lo abre y nos da a la luz increíbles escenas y encuentros y conversaciones. Una de ellas es este encuentro en Lucas capítulo 10. Lucas es el único de los evangelios que tienen esta interacción escrita. Amén. Siempre es bueno tener un poquito de contexto. Lucas capítulo 10, versículo 25. Una cosa más. Vamos a leer en el versículo 25, pero es importante, los que si tienen tiempo esta semana, leer antes el capítulo 10. Porque Jesús está emocionadísimo aquí. Manda a sus discípulos a que sanen, a que compartan. Regresan los discípulos sorprendidos. Hasta los demonios se nos someten. Y Jesús comparte su corazón con gran alegría, diciéndoles, no celebren que los demonios se someten. Celebren que sus nombres están escritos para la vida eterna, introduciendo el tema de la vida eterna. Y Jesús está hablando y está compartiendo su alegría y es interrumpido. Imagínate, Jesús está emocionadamente compartiendo algo y alguien empieza a hablar y interrumpe en lo que está diciendo. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Versículo 25 dice, en esto se presentó un experto de la ley. Es decir, que en medio del discurso de Jesús, alguien lo interrumpe. ¿Y quién es? Un experto de la ley. Para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo es Jesús el que dice estos mandamientos. En Marcos es Jesús el que dice estos mandamientos. En Lucas es el experto de la ley el que dice estos mandamientos. Y Jesús, que ya estaba emocionado, dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás, contestándole la pregunta. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en una montaña y Jericó está súper abajo. Tienes que bajar a Jericó y luego subir a Jerusalén. Y dice que viajaba este hombre y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Qué escena? La podemos visualizar. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. No sabemos si iba bajando o iba subiendo. Probablemente subiendo.
Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó todo ese día. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata. 2 monedas de plata serían lo que ganas en 2 días, el sueldo de 2 días. Y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Qué pregunta, ¿no? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Posiblemente al leer lentamente, notaste y viste otras cosas. ¿Quién es quién? He estado leyendo esta escritura diario los últimos 8 o 9 días. Y tengo ahí notas de posibles lecciones o enseñanzas. Yo les comparto una de esas. Creo que lo que comparte Jesús es para que todos nosotros nos podamos identificar con las personas aquí. Nos podemos identificar con el experto de la ley. Que Jesús está hablando, pero nosotros estamos pensando en lo que necesitamos. Sin escuchar lo que está diciendo Jesús, interrumpimos a este Dios que está compartiendo su corazón porque no estamos poniendo atención, porque estamos preocupados por algo. Pero también esta pregunta es una pregunta muy profunda, muy directa. Es como decir, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Es similar a esta pregunta, la que hace el experto. Posiblemente somos el sacerdote. El sacerdote es un asistente al templo, una persona que ha dedicado toda su vida para servir al templo. Es fácil criticar al sacerdote y hacerlo el malo. No sabemos eso. Si un sacerdote, que es un asistente en el templo, toca a un cuerpo que está muerto, está ceremonialmente impuro y ahora no puede terminar sus responsabilidades en el templo. Quizás quería ayudar porque es algo bueno, pero su responsabilidad es algo bueno y cuando 2 cosas buenas están en competencias, puedes solamente en veces elegir una de ellas. Y elige su responsabilidad, posiblemente. Nosotros somos el sacerdote. El levita muy similar, un asistente en el templo. Quizás, este es un lugar peligroso. Tengo una familia, no me voy a arriesgar. Si le pasó eso a él, me puede pasar. A lo mejor es una trampa. ¿Qué hago? Tuvo que tomar una decisión y se desvió y pasó de largo. Somos el levita. Somos el samaritano posiblemente. Este hombre va y nos describe a alguien que ve, que se acerca.
que tiene compasión. Esa palabra compasión no es algo que entiendes, es algo que sientes literalmente en el estómago. Y es conmovido por lo que siente en su estómago, no por la lógica del sacerdote y del levita. Se deja ir por la necesidad de esta persona. Y vamos a hablar más detalles sobre el samaritano. Posiblemente somos el dueño del alojamiento. Nosotros ni en cuenta, pero entra alguien a nuestro espacio y nos deja una responsabilidad que no hemos pedido. ¿Y si regresan lo que lo golpearon? ¿Y si me gasto mucho dinero y no regresas para pagarme? ¿Y si me asusta a los otros clientes? Tengo un negocio, tengo la familia, Esto siempre pasa aquí, es normal. Mañana va a pasar otra vez. No, posiblemente somos el dueño del alojamiento. Creo que parte de la escritura es ayudarnos a identificarnos, que nos podemos identificar con todos estos. Amén. De una manera quizás un poco más profunda podemos decir, basado en lo que hace el buen samaritano. Basado en lo que hace el buen samaritano. Es fácil decir, el samaritano es Jesús. El Jesús que nos ha visto golpeados. El Jesús que nos ha visto tirados sin esperanza. Heridos. No sabemos si el hombre que fue golpeado fue porque él hizo algo antes. Se lo merecía. Difícil decir eso como cristiano. Si hablamos de quién merece qué, cuidado. Pero Jesús es el Dios que ha venido, que no se desvió al vernos en nuestra necesidad. El Dios que te vio. Y se compadeció. Y con sus recursos y fuerza te levanta y te sube y te lleva al alojamiento. Y se queda contigo sanando tus heridas. ¿Con qué? Aceite y vino. Tradicionalmente en la iglesia primitiva, cuando alguien se bautizaba, al salir del bautizo lo untaban de aceite. El aceite representando el bautizo. El vino representando la comunión, la sangre, el pacto. Hay gran simbolismo aquí. El samaritano utiliza el aceite, el bautizo, el vino, el sacrificio y el nuevo pacto para sanar a el hombre, a la persona herida. Y lo lleva al alojamiento, que posiblemente el alojamiento es la iglesia. El Dios que nos salva y nos deja en un alojamiento, en una comunidad donde todavía estás herido, pero no tan grave. Sanando, salvo y siendo salvo. Todo a la misma vez. En el alojamiento, en la iglesia, llegan diferentes personas con diferentes necesidades y la iglesia atiende a esas responsabilidades. ¿Con qué recursos? Con el ejemplo que nos ha dejado Dios, el samaritano que vino. Si se compadeció de esa persona, ¿qué debemos ser nosotros? Todo lo que hace Jesús en Lucas, lo hace la iglesia en Hechos. Y dice, y cuando vuelva, todo lo que gastes, te los voy a pagar. El famoso que Dios se lo pague.
Es decir, que tenemos un Dios que nos ha lavado, que nos ha salvado, que nos ha curado, que nos ha puesto en un alojamiento, en una comunidad, y va a regresar a completar su obra de salvación. Que está salvo, pero todavía no completamente. Totalmente y no completamente. ¿Cómo? Totalmente, pero no completamente. Es decir, va a concluir todo. Cuando concluya todo, Él va a regresar y concluir todas las cosas. Amén. Jesús también es el que ha sido golpeado, el que ha sido brutalmente atacado. Y quizás igual en ese cambio nosotros podemos ser el samaritano, que vemos este sufrimiento y respondemos. Amén. Todo esto son temas que la iglesia primitiva estaba luchando, no necesariamente para qué es la verdad y qué no es, pero dejaban que la imaginación de estas escrituras los ayuden a ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Amén. Al final de que le da esta explicación a este hombre, el experto de la ley, ha respondido: ama a Dios y ama al prójimo. Ha sido una cita de Deuteronomio 6 y Levíticos 19. Los ha puesto juntos el experto de la ley y ha dicho: estos son los dos más grandes mandamientos. Es decir, que esa respuesta ya la gente estaba luchando con esa respuesta. Dice: a lo mejor es esto. Es decir, el experto de la ley en verdad sí sabe. Contento Jesús le dijo: haz eso y vivirás. Pero después sale esa intención de este hombre. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús: oye, primero que todo, ¿para qué justificarte? ¿Para qué seguirle? ¿Y quién es mi prójimo? En inglés sería who's my neighbor. Prójimo es como el próximo, la persona que está cerca, es vecino, es neighbor. ¿Quién es mi prójimo? Una pregunta también muy interesante. Es decir, que este hombre está interesado. Quiero que me digas quién es y quién no es, para saber a quién amo y a quién no, a quién respeto y a quién le echo la culpa. Quiero saber, porque en mi mundo tiene que haber buenos y tiene que haber malos. Tiene que haber alguien culpable para que me motive. Porque Dios no me motiva, los malos me motivan. Porque yo soy el bueno. En Lucas capítulo 6, Jesús tiene una enseñanza radical, donde básicamente la barrera de quién es tu amigo y quién es tu enemigo la quita. Y pienso que este experto en la ley estaba presente y escuchó cuando Jesús quitó la barrera: quién es tu amigo, quién es tu enemigo, ama a todos. Y yo pienso que este experto en la ley quería construir su bardita otra vez. Ya quitaste la barrera entre amigos y enemigos, pero yo no la he quitado. ¿Quién es mi prójimo? Porque quiero ponerla de nuevo. Y Jesús le dice esa parábola, confirmando: no hay una barrera para los fieles de Dios. Amar amigos y amar a enemigos. Amar
a todos. Respetar a todos. Ayudar a todos. Y el hecho que utiliza al samaritano como el que ayuda también es algo increíblemente radical. En todo país hay crimen organizado. Es decir, como que el samaritano era alguien de ese crimen organizado, que ha causado todo este mal y ahora es el que ayuda y es el ejemplo. Como que no cabe eso. No, Martín, así no. Pero está demostrándonos Jesús una manera nueva de ver el mundo. Entonces Jesús el hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús reformuló, le cambió la pregunta, porque la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y después Jesús le responde, aquí viene el levita, aquí viene el sacerdote, el samaritano, el alojamiento. Y al final Jesús respondió, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de la ley? La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Jesús dice, ¿quién demostró ser el prójimo? Entonces la pregunta no es, ¿quién es mi prójimo? La pregunta debe ser, ¿cómo debo ser prójimo? No, ¿quién es y quién no es? ¿Cómo debo ser? Es un cambio. ¿Cómo debes ser? Y al final Jesús dice, anda entonces y haz lo mismo. Significando que ve a ser el prójimo. Wow. Un cambio total. Jesús nos llama no a distinguir quién y quién no es, pero cómo debemos ser. Redefiniendo que quien se te cruce en tu camino es tu prójimo. ¿Quién eres en tu casa? ¿Quién eres en el trabajo? ¿Quién eres en tu hogar? ¿Quién eres en el Freeway 405? Es ser prójimo. Qué cambio, qué radical. Amén. Entonces Jesús voltea y ajusta esta pregunta, llamándonos a tener este amor radical a Dios, y de este amor radical a Dios fluye cómo tratamos a las otras personas. Cómo tratas a unas personas habla de tu conexión con Dios. Y si hay muchas personas que, ay Dios mío, ayúdame, tienes un Dios que te puede ayudar para que seas ese prójimo. Entonces no pensemos en quién no y quién es, sino qué debo ser para Dios y para otros. Amén. Vamos a tomar comunión. ¿Qué te llamó la atención de este pasaje? ¿Qué te dijo Dios en esta clase, en esta reflexión? Algo que Dios nos ha dicho a todos nosotros es: ve y haz tú lo mismo. Vamos a poner esto escrito en las puertas a la salida, para que después de cada servicio los domingos veamos que al salir de la iglesia tenemos este llamado y esta invitación del Dios vivo que nos dice: ve y haz tú lo mismo. Para lo que impacta a Dios en la comunidad, Dios manda a la comunidad de regreso a sus casas, a sus trabajos, a sus responsabilidades, para ser este prójimo. Y colectivamente podemos encarnar lo que hace Dios. Ve y haz tú
lo mismo. Ve no significa Dios está aquí, te manda. Ve es ven conmigo. Ve es participa conmigo, porque Dios está trabajando en tu familia, trabajando en tu comunidad, trabajando con tus vecinos, trabajando en tu grupo de familia, trabajando en tu trabajo y no le pagan. Porque Dios está reconciliando todas las cosas. Ve y haz tú lo mismo. Oremos. Dios, gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra y descubrir cosas nuevas. Ayúdanos, Señor, a identificar las cosas que nos han conmovido hoy. Lo que has dicho a nuestras vidas hoy. Cómo nos has llamado a ser. Queremos ser estos fieles representantes, Dios. Compartimos esta comunión, celebrando que tú eres el Dios que nos ha ayudado, que tú eres el Dios que has estado lleno de compasión, Dios, y nos has ayudado. Gracias por tu fidelidad. Pero igual eres el Dios que nos invitas a participar en ser prójimos a todas personas. Recordamos la muerte y la resurrección, pero hoy igual recordamos quién debemos ser. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.